libro prohibido de Enoch. En el telar de la historia, entre los susurros del pasado y los ecos del presente, se entreteje un manuscrito ancestral que desafía las fronteras del conocimiento humano. El libro de Enoch. Este antiguo tesoro literario, adornado con visiones deslumbrantes y narraciones cósmicas, nos invita a desplegar sus páginas en un viaje hacia una encrucijada donde lo divino y lo terrenal danzan en una sinfonía misteriosa. En la era actual, en la cual las ráfagas de información fluyen en ríos digitales, este antiguo manuscrito emerge como un faro en la noche, invitándonos a detenernos y reflexionar sobre los enigmas que aún desafían nuestra comprensión. A través de las líneas gastadas por el tiempo del libro de Enoch, somos convocados a un banquete de pensamientos donde el pasado y presente se funden en un caleidoscopio de significados. Pero antes de adentrarnos en esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido, y así nos ayudarás a seguir revelando la historia. Descubrimiento. Vale la pena mencionar que hay varios manuscritos y versiones diferentes del libro de Enoch que han sido encontrados en distintos lugares y momentos a lo largo de la historia. Aquí te proporcionaré una visión general de uno de los hallazgos más significativos. Una de las primeras menciones del libro de Enoch se encuentra en la literatura judía antigua, como en la literatura rabínica y en algunos fragmentos de los manuscritos del Mar Muerto, que fueron descubiertos en las cuevas de Qumran en la década de 1940. Sin embargo, uno de los descubrimientos más notables relacionados con el libro de Enoch se produjo en Etiopía. En el siglo IV después de Cristo, en el reino cristiano de Aksum, en Etiopía, los etíopes tenían una versión en Ge'ez, una antigua lengua semítica del libro de Enoch que era considerada sagrada y formaba parte de la tradición religiosa. Esta versión etíope, conocida como Uno Enoch etíope, contiene contenido adicional y diferencias con respecto a otras versiones conocidas. La versión etíope del libro fue poco conocida fuera de Etiopía durante siglos, pero en el siglo XVII, misioneros y exploradores europeos comenzaron a tomar conocimientos de su existencia. Uno de los eventos más destacados fue el descubrimiento y la traducción de este libro por el explorador escocés James Bruce en el siglo XVIII. En 1773, James Bruce regresó a Europa con 3 copias manuscritas del libro etíope. Estos manuscritos se conservaron en la Biblioteca Bodleiana en la Universidad de Oxford, donde se convirtieron en una fuente importante de estudio para los académicos interesados en la literatura apócrifa y los textos antiguos. Desde entonces, el libro de Enoch ha sido objeto de estudio y debate en el ámbito académico y religioso. Su descubrimiento en Etiopía, así como las referencias encontradas en otros lugares y contextos, han contribuido a arrojar luz sobre este fascinante texto antiguo y su influencia en diversas tradiciones y creencias a lo largo de la historia. Descripción. A lo largo de los siglos, este texto apócrifo ha persistido en diversas formas y fragmentos, y entre ellos brilla con particular intensidad el Uno Enoch etíope, una versión reverenciada en el canon de la Iglesia Ortodoxa etíope. Este manuscrito presenta un esquema organizado en varias partes, cada una con su propia riqueza de temas y narrativas, tejiendo un tapiz de significado y misterio que trasciende las edades. El primero y más extenso segmento, el libro de las vigilias, extiende su brazo a lo largo de los capítulos 1 al 36. Aquí Enoch, figura central y narrador de este relato, nos conduce por los pasillos de sus visiones y revelaciones. Un velo de misterio se levanta ante los vigilantes, ángeles caídos que descienden a la tierra, trastornando la frontera entre lo divino y lo humano, al mezclarse con las hijas de los hombres. En su estela, engendran gigantes y corrupción, generando la semilla de la futura purificación y juicio que enmarcan estas páginas. Posteriormente, en el libro de las parábolas, abarcando los capítulos 37 al 71, Enoch se convierte en el receptor de visiones y parábolas. Su pluma desvela la trama de un juicio final imparcial, donde la justicia divina restaura el orden y la armonía que ha sido profanada. En este canto a la sabiduría y la elección, la narrativa trasciende los confines de su época y resuena en la eternidad. El libro de las luminarias, del capítulo 72 al 82, inyecta una esencia cósmica en el relato. En estas páginas, Enoch trae a la vida el movimiento coreografiado del sol, la luna y las estrellas en la bóveda celeste,
se desgranan sus danzas celestiales, sus influencias en la tierra y su papel en la creación misma. La evocación de sueños y revelaciones forma el tejido del libro de los sueños, abarcando los capítulos 83 al 90. Aquí las experiencias oníricas de Enoc resplandecen, proyectando sombras de la historia futura de Israel, mientras revelan los misterios de la venida del Mesías y el juicio divino. Finalmente, la epístola de Enoc, capítulo 91 al 108, lanza un llamado del tono diferente. En este último estrato, Enoc se convierte en el escriba de cartas destinarias a las generaciones por venir. En estas epístolas, la voz de los ángeles instituye y exhorta, revelando enseñanzas éticas y guías para vivir en virtud. Cabe señalar que el libro de Enoc no es una obra limitada a su versión etíope. Otras interacciones y fragmentos han sido hallados, como los encontrados en los manuscritos del Mar Muerto. Aunque las matices pueden variar, la narrativa central de Enoc, sus visiones y sus conexiones con el plano espiritual siguen trascendiendo a lo largo de los años y las civilizaciones, dejando un legado del misterio significado a lo largo de las eras. Enoc. La figura de Enoc emerge como un personaje enigmático y trascendental en las páginas de su libro. Su esencia se teje con hilos de visión y revelación, dejando una huella que se extiende a través de las edades. Según la tradición, Enoc es presentado como un antepasado bíblico, un séptimo descendiente de Adán y el bisabuelo de Noé. Su vida se viste con la túnica del misterio y lo divino, pues, de acuerdo con el relato, Enoc tuvo una singular experiencia de caminar con Dios y ser llevado al cielo sin experimentar la muerte terrenal. Enoc se convierte en un intermediario entre lo humano y lo divino, un puente entre dos mundos. A través de las páginas del libro de Enoc, se nos revela un ser dotado de una profunda conexión espiritual. Sus visiones, que abarcan desde los ángeles caídos hasta la danza cósmica de las estrellas, lo transportan a reinos más allá de los límites de la percepción humana. Enoc se convierte en un testigo de eventos trascendentales y mensajero de profecías que reverberan a lo largo de la historia. La vida y las experiencias de Enoc encapsulan la lucha perenne entre lo divino y lo terrenal, su capacidad para trascender los confines de la vida mortal y ser admitido en los misterios celestiales lo convierte en un símbolo de la búsqueda humana de la verdad y la conexión con lo sagrado. Aunque Enoc puede haber dejado este mundo físico sin probar la muerte, su legado trasciende el tiempo, inspirando a aquellos que buscan comprender los lazos entre lo humano y lo divino, entre lo visible y lo invisible. Exclusión de la Biblia. A través de los siglos, su ausencia en la mayoría de las Biblias canónicas ha sido guiada por una intersección de factores históricos y teológicos, como destellos de luz que moldearon la configuración de los cánones sagrados. Este texto, conocido por contener relatos y revisiones atribuidos a Enoc, figura como un apéndice en los registros de las tradiciones judías y cristianas. Sin embargo, la inclinación de las iglesias hacia la selección de textos inspirados condujo a un discernimiento meticuloso. Las distinciones de origen y autenticidad se volvieron insignias cruciales. Aunque los relatos del libro de Enoc son impregnados de antigüedad, sus pasajes no lograron obtener el sello de inspiración en la mayoría de los casos, dejando a este volumen apócrifo al margen del círculo sagrado. Los linderos de contenido y doctrina también ejercieron su influencia en esta narrativa de exclusión. Dentro de las páginas del libro de Enoc yacen elementos que divergen y se entrelazan con las enseñanzas tradicionales. Relatos de ángeles caídos y visiones de dimensiones celestiales despertaron interrogantes sobre la concordancia con las creencias judías y cristianas. La brecha entre lo que se considera ortodoxo y heterodoxo tejió un velo que impidió la inclusión de este texto en los cánones canónicos. La figura misma de Enoc, patriarca bíblico, se encuentra en la encrucijada del debate. La atribución de autoría y la autenticidad del texto han sido material de discusión a través de los siglos. Algunos dieron a él la voz de un ancestro remoto, mientras que otros cuestionaron si sus palabras eran un eco de una época posterior. La duda arrojó sombras sobre la autoridad que el libro de Enoc podría reclamar. En la forja de los cánones bíblicos, el proceso de canonización también desempeñó un papel fundamental. Las diversas tradicionales judías y cristianas dieron forma a sus cánones a lo largo del tiempo, estableciendo criterios rigurosos de inclusión. A medida que se cerraba el círculo de los libros sagrados, el libro de Enoc no logró sortear los rigores de la selección y quedó apartado del legado canónico. En el cruce de mito y realidad, Enoc emerge como un enigma que desafía los límites del tiempo. Sus visiones arrojan luz sobre los ángeles caídos y los Nefilim, entrelazando los hilos de lo divino y lo humano en una danza cósmica.
Aunque el libro de Enoch fue rechazado por las sagradas páginas, su presencia resuena en los pasajes de Génesis, yace como un eco distante, recordando la influencia profunda y compleja que este antiguo manuscrito ha ejercido a lo largo de la historia de la fe y la imaginación humana. Los gigantes que caminaron en las sombras de sus palabras y la rebeldía celestial que presenció continúan tejiendo un tapiz de misterio y significado en la narrativa de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. No olvides dejarnos saber en los comentarios qué historia te gustaría que revelemos en los próximos videos. ¡Hasta pronto!